A ver, pensemos en la Iglesia Católica. La imagen que se nos viene a la mente es la de un bloque sólido, unido, casi inquebrantable, ¿verdad? Es lo que muchísimos piensan. Pero bueno, hoy vamos a explorar unas grietas bastante sorprendentes en esa estructura. Y lo más fascinante de todo es que, según el análisis que vamos a ver, estas fracturas no vienen de afuera, ¿no? Nacen en el corazón mismo del Vaticano. Ok, empecemos con una idea que es fundamental. Como se ve aquí, la mayoría de los católicos se sienten muy orgullosos de su unidad, sobre todo si se comparan con otras ramas del cristianismo. Tener esto en mente es crucial, porque hace que las divisiones que estamos a punto de descubrir sean, pues, mucho más impactantes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La tesis central de este análisis es una verdadera paradoja. ¿Qué tal si los mismos esfuerzos de Roma por unificar y por centralizar el poder han sido, irónicamente, la chispa que encendió sus divisiones más grandes en la era moderna? Bueno, nuestro viaje arranca en el siglo XIX. En un momento de cambios enormes en el mundo, la Iglesia convoca un concilio para, básicamente, reafirmar la autoridad del Papa. El objetivo era la unidad total, pero el resultado fue exactamente el contrario, una fractura inmediata. Para que se entienda la magnitud de este conflicto, tenemos que definir este concepto, que es clave: la infalibilidad papal. A ver, en pocas palabras, es la doctrina que dice que cuando el Papa habla ex cátedra, o sea, desde su silla como máxima autoridad, sobre temas de fe o de moral, lo que dice es infalible, no tiene error. Es, en esencia, la máxima declaración de poder que existe. Y la reacción no se hizo esperar. Fue instantánea. Un grupo bastante grande de obispos, de teólogos, de laicos, simplemente no pudo aceptarlo. Se separaron y formaron lo que hoy conocemos como la Iglesia de los Viejos Católicos. Para ellos, esto no era una evolución de la fe, sino una ruptura total con la tradición. Y esta imagen lo resume a la perfección. Por un lado, tienes a Roma defendiendo una verdad divina que acababa de declarar. Y por el otro, a los disidentes, que veían esto como una ruptura radical con casi 2000 años de historia. Era, literal, un choque de trenes. Imposible ponerse de acuerdo. Y ojo, que la fractura se hizo todavía más profunda. Su rechazo no se quedó solo en la infalibilidad. También se opusieron a otros dogmas marianos y a la idea del purgatorio. Todo porque, según ellos, eran innovaciones que se alejaban de las creencias de la Iglesia original. Esto no fue una simple pelea, fue un divorcio teológico con todas las de la ley. Ahora peguemos un salto de un siglo, hasta los años 60. Llega el Concilio Vaticano II, un evento monumental que se diseñó para abrir las ventanas de la Iglesia al mundo moderno. Pero, de nuevo, la ironía. En su intento por actualizarse, la Iglesia terminó desatando dos fuerzas opuestas que casi la parten en dos. El Vaticano II fue una verdadera revolución interna. La idea era, como se dijo en su momento, dejar que entre aire fresco. Se cambió la misa, el lenguaje, la relación con otras religiones, pero ese aire fresco para muchos se convirtió en un vendaval que empujó a la gente en direcciones completamente opuestas. Y aquí está el meollo del asunto. Imaginen un solo evento, un mismo paquete de reformas. Para un grupo, fue una traición, un abandono de la verdadera fe. Para otro, fue apenas el comienzo, un primer pasito muy tímido que no se atrevió a ir más allá. La misma reforma, dos lecturas totalmente irreconciliables. Esta imagen captura la atención de una manera increíble. A la izquierda, los tradicionalistas, como los seguidores del arzobispo Lefebvre, que sintieron que la Iglesia estaba siendo secuestrada por ideas modernas y peligrosas. Y a la derecha, los progresistas, como los del reciente camino sinodal alemán, que sintieron que las reformas no rompieron suficientes cadenas y que el cohete de la modernización se quedó sin combustible a mitad de camino. El grupo de Lefebvre, digamos que se atrincheró en el pasado, conservando la misa en latín y las viejas costumbres. Su argumento era radical, que Roma había caído en apostasía, o sea que había abandonado la fe verdadera. La tensión llegó al máximo en 1988, cuando su fundador fue excomulgado, sellando una de las rupturas más dolorosas de la historia reciente. Y en el polo opuesto tenemos un conflicto que, vaya, está pasando ahora mismo: el camino sinodal alemán.
Este movimiento está empujando por cambios que en los años 60 eran impensables, como ordenar mujeres o bendecir uniones del mismo sexo. De nuevo, la misma dinámica, una tensión con Roma que amenaza con una nueva fractura, pero esta vez desde el lado progresista. Y ahora prepárense, porque nos vamos a meter en el territorio más extraño de todos. Este es, según el análisis, el caso que mejor demuestra la contradicción interna de la autoridad católica. Vamos a conocer una iglesia que usó una de las devociones más queridas del catolicismo para declararle la guerra a Roma. Aquí el análisis nos pone frente a un dilema que es fascinante. A ver, cualquier católico sabe de la importancia de las apariciones de la Virgen María, como en Fátima o Lourdes. Son un pilar de la fe popular. Pero, ¿qué pasa si la Virgen, en una de esas apariciones, supuestamente apunta a Roma y dice: el problema está ahí? La historia de la iglesia palmariana, como se ve en esta secuencia, es de película. En serio. Todo arranca con unas supuestas visiones que acusan a Roma de herejía. Luego se organiza toda una jerarquía paralela. Y el gran final, su líder, Clemente Domínguez, dice que después de la muerte del Papa Pablo VI, el mismísimo Cristo lo coronó como nuevo Papa, fundando un Vaticano alternativo en un pueblito de España. Una locura. Y aquí viene la pregunta explosiva que conecta todo este análisis. A ver, piénsenlo. Si el Papa Pío IX pudo, en esencia, autovalidar su propia autoridad suprema en el siglo XIX, ¿con qué argumento lógico puede Roma descalificar a Clemente, que dijo recibir su autoridad no de un concilio, sino directamente del cielo? Es una pregunta profundamente incómoda para la estructura de poder del Vaticano. A ver, hemos visto de todo. A los viejos católicos, a los tradicionalistas Lefebvre, a los progresistas alemanes y a los peculiares palmarianos. Grupos que, en serio, no podrían ser más distintos entre sí. Entonces, ¿qué los une? ¿Cuál es el hilo conductor? Pues el análisis concluye que todos ellos, sin excepción, se toparon con el mismo muro. Daba igual para dónde miraran. Unos a un pasado perdido, otros a un futuro reformado y otros a una revelación del cielo. Todos al final se encontraron en un conflicto directo con la autoridad centralizada de Roma. Ese es el verdadero epicentro del terremoto. Y ahí está, el único punto de fricción, la pregunta fundamental sobre la autoridad del Papa. ¿Es un poder absoluto, sin límites? ¿O tiene que someterse a la tradición, a la historia? Cada uno de los grupos que vimos se separó, al final de todo, porque su respuesta a esta pregunta fue radicalmente distinta a la de Roma. Y con esto llegamos a la conclusión más potente de todo este análisis, la gran ironía, el esfuerzo por concentrar todo el poder en una sola figura para garantizar la unidad, consiguió exactamente lo contrario. En lugar de crear un bloque sólido, funcionó como una explosión, lanzando fragmentos en todas las direcciones y creando las mismas divisiones que quería evitar. Así que cerramos con esta pregunta, que se queda ahí, flotando en el aire. Si la propia fuente de autoridad es la causa del conflicto, ¿dónde se puede encontrar la unidad? Para una fe global de más de 1.000 millones de personas, esa es, quizá, la pregunta más importante de todas. Y la respuesta, bueno, esa sigue siendo un misterio.